Iglesia Betel y su campo presenta su programa Edificando Familias. Bienvenidos. Gusto en saludarles por este medio. Estamos en el Canal 8 de televisión, Tu Nueva Visión. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en este día para transmitir un tema más sobre el tema Edificando Familias. Saludamos desde este lugar a nuestro hermano Agustín Guerrero. Hermano Agustín, gusto en saludarle por este medio. Saludos a su esposa, saludos a todos sus empleados. Y deseamos éxito a la panadería Pan de Vida, que es la panadería que nos patrocina. Deseamos bendiciones para usted, hermano Agustín, y todos los suyos. A la licenciada Yanet también deseamos bendiciones. Al ingeniero, también su amado esposo, deseamos que Dios les bendiga ricamente. A las muchachas que trabajan en esta empresa, a los muchachos también, deseamos para ellos bendiciones, que Dios les guarde y que ellos sigan firmes en su trabajo que están desempeñando en esta empresa Canal 8 de Cable Sur de Comalcalco, Tabasco. Pues hermanos, gusto en saludarles por este medio. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Enviamos saludos a mi mamá que está pendiente de esta transmisión, a mi familia allá en Puebla, en Atoyatempan. Tenemos muchos familiares, muchos sobrinos que también nos escuchan. Deseamos que Dios les bendiga. Hermano David Pérez, Dios te bendiga. Hermana Blanquita, Dios les bendiga. Gusto en saludarles por este medio. Hermano Roger, también Dios te bendiga. Gusto en saludarte. Hermano de la iglesia de allá de Monte Ored, Dios les bendiga ricamente. La iglesia Peniel, la iglesia Filadelfia de Acatepec, Puebla, y la región Puebla-Tlaxcala, Dios les bendiga, que también nos escuchan. La familia del hermano Benjamín Hernández Flores, hermanos, Dios les bendiga. Gusto en saludarles por este medio. Y a todos los hermanos que nos escuchan, gracias a Dios por todos los consiervos que están pendientes también de esta transmisión. A toda la iglesia Betel y su campo deseamos bendiciones. Saludos a mi esposa, ella quedó en casa, deseamos que Dios le bendiga y Dios la guarde. Y a toda la familia que nos escucha, gracias porque nos permiten entrar a sus hogares en el día de hoy. Pues vamos a presentar un tema que espero sea de mucha edificación. Recuerde que los días viernes estamos tratando de explicar el tema que es general, edificando familias. Pues vamos a una cita bíblica. Les da tiempo buscar su Santa Biblia, búsquenla por favor, porque es importante hoy escuchar un tema que espero sea de gran bendición. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, ya sabe, el número oficial de la iglesia Betel y su campo, su número, ya usted lo conoce, mande sus comentarios, alguna idea, algo, apórtela. Y si usted quiere escribirme al teléfono 933-122-8330, el número personal, con gusto le escuchamos, si nos llama o también nos escribe. Pues vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11. Daremos lectura a los versículos 18 al 22. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al versículo 22. Dice la palabra de Dios así: Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Bien, pues vamos a presentarnos ante Dios
pidiéndole que la palabra de Dios hoy sea de gran edificación para cada familia que ya nos permitió entrar a sus hogares. Gracias, hermanos, muchas gracias, familias, amigos de otras iglesias, amigos católicos también, que nos permiten entrar a sus hogares. Vamos a orar para pedirle a Dios que esta palabra quede sembrada en su corazón de cada uno de ustedes. Dios grande y todopoderoso, te doy gracias por un nuevo día, gracias por permitirnos estar en este canal 8 para traer este consejo de tu palabra al mundo entero que nos escuchará. Permítenos, Dios, entregar la palabra, que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada persona, su conciencia, y que cada familia sea edificada con la hermosa palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero presentarles el tema siguiente. Vamos a presentar el tema: la palabra de Dios es la llave de la fe. Recuerde que nuestro tema general es edificando familias, familias que hoy están pendientes, familias que todos los viernes nos escuchan. Queremos decirles que hay algo importante para cada familia. Gracias a Dios que tenemos a nuestro alcance Biblias de diferentes versiones. Gracias a Dios porque hoy vamos a hablar de un tema que espero sea de gran bendición para la niñez, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos y aún para mis amigos que no saben leer, porque hay muchas personas que no saben leer, pero sus oídos están atentos a la enseñanza, a la predicación que vamos a presentar el día de hoy. El tema es: la palabra de Dios es la llave de la fe. Hemos escuchado infinidad de testimonios cuando hay personas que no conocen de las cosas de Dios y en un momento reciben un obsequio, una Biblia, pero ellos desconocen cómo leer la Biblia. Mucha gente no sabe por dónde comenzar cuando logra tener una Biblia en sus manos. La persona empieza a hojear las Sagradas Escrituras por el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, y de repente se detiene en una cita bíblica que le llama la atención. Su mirada se ha clavado en un pasaje que empieza a leerlo y se pregunta la persona, después de terminar de leer esa parte de la Escritura, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir lo que acaba de leer? Muchos de ellos preguntan, otros de ellos se quedan callados y el Espíritu de Dios va a dar luz a esa pregunta, a esa duda que tiene la persona. Gracias a Dios que aquella agrupación llamado los Gedeones, años atrás, ellos llenaban los hoteles, los hospitales de Nuevos Testamentos. Se acordarán algunos de ustedes que ellos dejaban un Nuevo Testamento color azul, bonito el Nuevo Testamento, y lo dejaban en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles, donde quiera que ellos ponían un librito, era con el fin de que al llegar alguna persona a aquel lugar pudiera tomarlo y darle lectura. Gracias a Dios por esta agrupación, los Gedeones, que fueron de gran bendición hace muchos años. No sé últimamente si ellos nuevamente reparten esos Nuevos Testamentos, pero muchos de ellos lograron dejar Nuevos Testamentos con el fin de que todas las personas que llegaban al hotel, a la clínica, a un creset, donde quiera dejaban ellos la palabra de Dios para que la persona tuviese la oportunidad de tomar ese librito y leerlo y darse cuenta que Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de esas letras que están escritas, porque ahí encontramos la voz de Dios grabada en esas páginas. Un servidor tuvo la experiencia
cuando fui niño de escasamente 9 a 10 años, sucede que tuve un problema físico en mis pulmones. La enfermedad se llamó tuberculosis. Fuimos al templo por primera vez en la Ciudad de México para, pues, escuchar la palabra de Dios, pero realmente íbamos a comprar pan, mi papá y mi mamá en esa ocasión, cuando escuchamos una alabanza que empezaron a cantar los evangélicos en aquel entonces. Estaban cantando aquella alabanza que dice: alabad a Jehová porque es bueno, pueblos todos su nombre alabad, hay un solo camino y es Jesús el Señor. Aquella alabanza la escuchamos cuando estábamos caminando por aquella calle de la Ciudad de México, en la colonia Nueva Coatzacoalcos. El templo se llama Jesús de Nazaret. Aquella alabanza tocó nuestro corazón, de mi papá, mi mamá y un servidor. Bueno, entramos, nos dieron la bienvenida, nos sentamos, escuchamos la predicación. Recuerdo que el pastor Faustino Barón en aquellos años habló sobre San Juan 3:16, una palabra muy bonita, muy bien explicada, y el pastor hizo una invitación para aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Pasamos al frente, papá, mamá y un servidor. Bueno, pasamos a aceptar a Jesucristo, oraron por nosotros, pero pasando los días tuve un problema en mis pulmones, fui internado y los médicos descubrieron que estaba tuberculoso. En el momento de mi problema físico, recuerdo que a mi mamá le dije que fuera al templo para que tomara un librito de los que ellos leían y me lo llevara allí en el centro médico. Estaba ya internado en el 7º piso, cama número 3, ya estaba ahí en medio de tuberculosos. Mi mamá no era tan agradable lo que yo le decía, que me buscara un librito. Sin embargo, uno de los médicos le dijo a la señora, o mi madre, le dice: señora, ahorita lo que el enfermo pida, si su hijo le está pidiendo algo, tráigaselo. Mi mamá dijo: pero es que, mire, son protestantes. Y mi mamá empezó a expresar algunas palabras y el doctor dijo: señora, ahorita lo que el enfermo pida. Bueno, mi mamá al día siguiente me llevó un librito, solamente me lo entregó, ella salió, ella se fue. Cuando ya tomo ese librito, el Nuevo Testamento, no sabía cómo se llamaba. Ahora lo tengo en mis manos, voy a mi cama, me siento, empiezo a leer el Nuevo Testamento y leí que Jesucristo sanó enfermos, sanó de lepra, sanó mudos, sanó sordos, ciegos, muchos enfermos. Cuando terminé de leer el capítulo de Mateo y luego Marcos, Lucas y Juan, leí los 4 evangelios. Recuerdo que me interesaba leer la palabra de Dios. Cuando termino de leer los 4 evangelios en mi cama, ahí internado, le dije a Jesús: si tú me sanas de este problema que los médicos han encontrado, que se llama tuberculosis, Señor Jesús, prometo servirte, pero si tú me sanas. Los médicos continuamente me checaban y decía que estaba peor, pero no dejaba de leer el librito, no dejaba de leer el Nuevo Testamento. Un día derramé lágrimas porque cada día me sentía mal y le dije a Jesús: no sabía orar, solamente sabía el Padre Nuestro. Para sorpresa mía, en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, encuentro el Padre Nuestro. Pensé que el Padre Nuestro era exclusivamente de la Iglesia Católica Romana, pero en ese librito me di cuenta que estaba escrito el Padre Nuestro. Me dio tanto gusto ver y leer lo que estaba en mis manos y dije: bueno, si el Padre Nuestro, mi papá, mi mamá, en mi niñez, en mi infancia me lo sembraron, siendo católicos romanos, esto nos ayudó mucho. Cuando lo encuentro el Padre Nuestro ya escrito en ese librito, me nació más confianza. Yo no sabía que la confianza se llama fe, pero cuando terminé de leer el Padre Nuestro,
Yo le dije a Jesús: Señor, si tú haces el milagro, yo te sirvo. Empecé a tener más confianza, más seguridad. Mi mamá me visitaba y me decía: pues qué bueno que estás aquí, esperamos que mejores. Y le decía: mamá, ¿por qué no vas allá a donde cantaron aquel canto y que oren por mí para que Dios me sane? Mi mamá dijo: alguna vez iremos, hijo. Y bueno, ¿qué sucedió con esto? Sucedió que llegó el día de la cirugía. Sin embargo, los doctores dijeron que podía morir en esa cirugía, pero tenía la confianza de que al leer la palabra de Dios algo iba a suceder. Personas que están hoy escuchando esta palabra, ¿cuántos de nosotros hemos estado atribulados? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en prisiones? Hemos estado en un hospital, hemos estado con problemas muy complicados. ¿Por qué no consultar lo que Dios nos enseña a través de la Biblia? Si usted tiene una Biblia, no deje de leerla, no deje de amar la palabra de Dios. Crea en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infalible. La palabra infalible significa que no se puede engañar o equivocarse o fallar. Entonces, la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios es cierta. Es naturalmente que las personas, cuando tienen una Santa Biblia en sus manos, mucha gente la rechaza, mucha gente la menosprecia, pero cuán importante es cuando usted tiene en sus manos la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, la Escritura nos presenta una cita bíblica muy importante. Quiero leer para que usted, que está en este momento escuchando la palabra de Dios, escuche lo que dice el Salmo, capítulo 19, el capítulo 19 del libro de los Salmos, el versículo 7, 8 al 10, escuche bien lo que Dios nos dice a través de esta escritura. En esta escritura, el salmista David habla de esta manera y dice así: ponga mucha atención, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí donde usted se encuentra, si no tiene una Santa Biblia, escuche lo que dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra sus ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Qué hermosa palabra hemos leído para ustedes. El escritor David, el salmista David, dice en el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David tuvo una experiencia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Qué hermosa palabra. Por eso el escritor David dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que les destila del panal. Espero que usted hoy tenga una Biblia a su alcance, para que pueda leer los pasajes que voy a citar en este momento. La palabra de Dios es inquebrantable, no se equivoca, es inderribable. Inquebrantable significa que persiste sin quebranto o no puede quebrantarse. Qué hermosa es la palabra, es inquebrantable. También la Biblia es inderribable, indestructible, que no se puede
destruir con facilidad. Sin embargo, las Sagradas Escrituras, este libro que tengo en mis manos, tiene muchos enemigos. Uno de ellos es el mismo diablo. El maligno no quiere que usted entienda o escuche la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado un mensaje a través de la televisión, a través del Face, a través de otra página, o hemos asistido a la casa de Dios, pero no le hacemos caso a la palabra? Hay peligro. Cuando usted escuche la palabra, le voy a leer otra cita bíblica para que usted, cuando escuche la palabra, esta palabra cuídela, porque es la semilla. La Biblia nos presenta una parábola llamada El Sembrador. Dice la Biblia en este pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 8, el versículo 4 en adelante. Juntándose una gran multitud, y lo de cada ciudad venían a él, y le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Nuestro Señor Jesucristo presenta la parábola del sembrador. Los discípulos no entendieron nada, pero Jesús en su palabra dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos le preguntaron aparte diciendo: ¿qué significa esta parábola? Jesús dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bien, pues vamos a un comercial y enseguida regresamos. Regresamos. Continuamos. Continuamos con el tema que estamos presentando. La palabra de Dios es la llave de la fe. La cita bíblica que hemos leído de Lucas capítulo 8 nos habla de un pasaje muy interesante. Todos los que vamos a un templo, nos congregamos, escuchamos una enseñanza, un tema que nos motiva y que nos anima mucho para continuar en el camino de Dios. Pero tenemos un adversario, un enemigo, que inmediatamente trata de que la palabra que ya quedó sembrada no esté en nuestro corazón. Dice el versículo 12, dice la Escritura: y los de junto al camino son los que oyen,
Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si vamos a una reunión cristiana, vamos a alguna actividad donde se predica la palabra de Dios, o vamos a escuchar un estudio bíblico, hay eventos muy bonitos que se están desarrollando. Tengamos el interés, vayamos con la confianza de que la palabra de Dios que vamos a escuchar nos va a traer bendición, pero también Jesucristo nos presenta que hay un enemigo, el diablo, dice Jesús, viene y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vale la pena entonces escudriñar las Sagradas Escrituras. Vale la pena estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dejó una cita bíblica más muy interesante. El Hijo de Dios dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús recomendó escudriñar las Escrituras. Tenemos una Santa Biblia, tenemos más de 2. Bueno, hay que buscar la manera de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia vamos a encontrar grandes enseñanzas, grandes mensajes que van a lograr ser de bendición. Vamos a ser edificados con la palabra. Por eso vamos a colocar la palabra en nuestro corazón. Vamos a colocar la palabra en nuestra persona. La cita bíblica que leímos al inicio del día de hoy dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 11, el versículo 18 y 19. Hay una recomendación de parte de Dios que fue dada a Moisés, y Moisés tenía que obedecer a Dios. Moisés tenía que poner en práctica lo que Dios le estaba indicando. Por tanto, dice Dios, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La recomendación que tenemos en la Santa Biblia es ayudar a nuestros hijos a entender una lectura bíblica. Es importante que la familia que ya sabe escudriñar las Sagradas Escrituras, los hijos que están dentro de casa, la familia, si ya los hijos saben leer, los hijos saben estudiar, vale la pena que usted como papá y mamá practiquemos lo que encontramos en el versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. En una reunión familiar podemos aprovechar para leer un pasaje bíblico que va a llamar la atención, una cita bíblica llamativa. Por ejemplo, los hijos que Dios le ha dado, hay que enseñarles en cuanto a la creación, cómo Dios creó todas las cosas y cómo Dios las coloca el primer día. Usted tiene que ir al libro de Génesis, capítulo 1, y va a entrar en un detalle lo que hizo el primer día Dios, lo que hizo el segundo, lo que hizo el tercero, lo que hizo el cuarto. Enseñarle a los hijos lo que Dios creó y cómo Dios ordenó toda su creación. Vale la pena contarle a los hijos lo que dice Génesis capítulo 1. También hay una cita bíblica muy importante que usted tiene que compartir con sus hijos. ¿Cuál es la historia bíblica que llama la atención? El arca de Noé. El arca de Noé, usted puede relatar esa historia bíblica
a sus pequeños, a sus adolescentes y aún a los jóvenes. Vale la pena, papá, mamá, sentarse, leer la Biblia con ellos. Muchos hijos dicen la Biblia es aburrida, porque no tiene dibujos, porque no tiene algunas páginas ilustradas. Gracias a Dios que ahora tenemos Biblias ilustradas. Hay Biblias para niños que vienen ilustradas, con figuras, y llama la atención. Hoy, gracias a Dios, tenemos a nuestro alcance muchos libros hermosos que podemos leer, pero principalmente la Biblia. Recuerde que una librería cristiana tiene muchos libros, pero el principal es la Santa Biblia. Vamos a tratar de leer la Biblia antes de acostarnos y cuando nos levantemos. En el momento preciso es importante llamar a uno de los hijos que está por ahí desocupado. Usted siembre la palabra, explique algún detalle bíblico. Ya explicó a su familia lo del diluvio. Bueno, hágalos entender que Dios permitió todo esto, pero también Dios le dijo a Noé que construyera un arca para que por medio de esa arca los que entraran le llegarían a ser salvos. La historia de Noé es muy hermosa, no es aburrida. Busque la manera de detallarla con figuras, con un franelógrafo. Usted como mamá debe de ser una maestra, ganar a sus hijos para Cristo. No permita que solamente el maestro de escuela dominical le enseñe la palabra. También usted, hermanita, hermanito, son los maestros que están en casa. Quiere ganar a sus hijos para el reino de los cielos, instrúyalos con la palabra. Hay historias bíblicas muy interesantes. Tenemos otra historia, aparte del arca de Noé, aparte de la creación. Tenemos cuando David mató a Goliat. La historia está escrita en el libro del profeta Samuel. Relate usted cómo David ganó la batalla. Enséñele a sus hijos que se puede ganar la batalla. Tenemos también otra historia bíblica en la Biblia, la vida de Sansón. Bueno, usted explique por qué logró tener esa fuerza, porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero también Sansón descuidó esa relación que tenía con el Espíritu Santo. Enséñele por qué Sansón perdió esa fuerza, por qué descuidó la presencia del Espíritu Santo. Hoy es importante, familias que están atentas a la enseñanza de hoy, si queremos edificar nuestra familia, vamos a decirle a nuestra familia, a nuestros hijos, que es importante la salvación. Es importante pedirle a Dios perdón por todos los pecados o errores que cometemos, pero también es importante enseñarle a los hijos que un día el Hijo de Dios vino a este mundo, sufrió por nosotros, fue a la cruz, murió por usted, murió por mí, y que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Relatemos la historia de Jesús a los hijos. Vamos a lograr de sembrar el Evangelio a sus corazones. La palabra de Dios nos recomienda en la cita bíblica, dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hagamos el esfuerzo, rescatemos a nuestros hijos, vamos a enseñarles la palabra de Dios. No solamente el maestro de escuela dominical tiene el privilegio o el deber, también papá y mamá, acuérdese que en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere grande no se apartará de él. Lea usted el libro de Proverbios con los hijos, hable y siéntese y explíqueles lo que enseña el libro de Proverbios. Volviendo a la historia de Jesús, hay muchas niñas o niños que por su edad pensamos los papás que ellos no pueden aceptar a Cristo como su Salvador personal. Estamos equivocados. Ya el niño, la niña que tiene uso de razón,
y que sabe lo bueno y lo malo, es importante enseñar a cada hijo que es necesario que le pida a Dios perdón por sus pecados. La criatura inocente va a preguntar, pero yo no he hecho pecado, yo no he cometido pecados, no he tomado, no he fumado, no he robado. Pero ¿a qué se refiere? Bueno, usted va a la Biblia, inmediatamente va a buscar en las Sagradas Escrituras, usted las tiene a su alcance, bien, entonces le vamos a detallar al hijo, a la hija, por qué es necesario decirles que necesitan ellos el perdón de pecados. La Escritura nos dice en Romanos 3:23, usted puede explicar a los hijos por qué es necesario aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Dice la Biblia aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a detallar, vamos a explicar a los niños por qué estamos destituidos, por qué estamos fuera de la gloria de Dios. Bueno, vamos a relatar la historia de Jesucristo, vamos a hablar de la salvación, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de tener un encuentro con Cristo. ¿Por qué hoy muchos papás piden oración por sus hijos? ¿Por qué muchos padres de familia hoy viven estresados, angustiados, lloran porque sus hijos están perdidos? Porque sus hijos no asisten al templo, a su departamento. Los hijos se han rebelado contra Dios. ¿Por qué razón los hijos se han rebelado? Porque los papás hemos tenido el descuido de no enseñar la palabra de Dios a los hijos. Recuerde que el apóstol Pablo le dijo a este joven llamado Timoteo. ¿Cómo le dijo a este joven llamado Timoteo? Vamos a ir a la Biblia. Dice la palabra de Dios para que podamos entender lo siguiente. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo dijo algo importante y dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo presentó esta palabra, cuando Timoteo ya había crecido, ya era un jovencito, el apóstol Pablo había notado como una inseguridad en Timoteo. ¿Por qué? Porque le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué notó el apóstol Pablo en Timoteo? ¿Alguna inseguridad? Algo que él no había entendido. El apóstol Pablo inmediatamente le dice, mira, desde la niñez, acuérdate que desde la niñez tuviste 2 maestras a tu lado. ¿Acaso no te acuerdas de tu abuela y tu madre? Por eso el apóstol Pablo le dice en el capítulo 1 de 2 Timoteo, en el versículo 5, ¿cómo le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Le dice así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo anima a Timoteo. En el versículo siguiente, versículo 8, el apóstol Pablo
le está dando una indicación muy valiosa, y es la siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sigue hablando el apóstol Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué hermosa palabra. Por eso el apóstol Pablo le motiva a Timoteo: acuérdate que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. Acuérdate que tu abuela y tu madre estuvieron pendientes de ti. Por eso, abuelita que está escuchando la palabra de Dios, abuelita, no pierda el tiempo. Enseña a sus nietos a orar. Enseñe a sus nietos a leer la Biblia. Enseñe a sus nietos a aprender de memoria una cita bíblica. Abuelita, mamá que hoy está pendiente de este programa Edificando Familias, hermanita, aproveche el momento cuando usted tenga a su pequeño, a su pequeña a su lado, siembre la palabra, vaya por su Santa Biblia y dígale: hijito, hijita, qué bueno que vienes a visitarme. Quiero que tú y yo hoy memoricemos un pasaje bíblico. ¿Qué te parece? La criatura va a decir: no quiero, no me interesa. Bueno, busque la manera de decirle: ¿qué te parece? Te voy a dar un helado, te voy a comprar un globo, pero vamos a aprender la Biblia. Busque la manera de convencer a la criatura, busque la manera de sentarlo a su lado para que le enseñe la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le dijo a Timoteo: mira, acuérdate que la palabra de Dios en tu niñez fue tan importante, tan interesante, y recuerda que te dije, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo tuvo tiempo para platicar con Timoteo. Hermanos, familias que están hoy batallando con los hijos, estamos viviendo en una época de rebeldía. Creo que todos sabemos que los hijos hoy en la escuela aprenden cosas malas. Hoy, lamentablemente, en las escuelas los niños viven perdidamente. Hay asesinatos, hay violaciones, hay droga, hay muchas cosas desagradables. ¿Por qué no, papá, mamá, abuelito, abuelita? ¿Por qué no platicar con los hijos? ¿Qué aprendiste hoy? Mire, antes de que la niña, el niño vaya a comer, porque todos llegan con hambre, ¿por qué no llamar unos minutos, unos segundos al niño, a la niña? ¿Cómo te fue en la escuela? Abrácelo, regálale un abrazo a su pequeño, a su nieto, a su nieta, siéntelo y dígale: ¿qué aprendiste hoy en la escuela? La criatura le va a decir: ay, abuelita, abuelito, mamá, papá, la clase estuvo tan aburrida que no aprendí nada. ¿Cómo que no aprendiste? A ver, vamos a tu cuaderno, a ver, ¿qué escribiste? ¿Qué te enseñó el maestro? ¿Qué te enseñó la maestra? Pues me enseñó, pues no tengo ganas, no tengo interés. A ver, siéntate, vamos a ver qué te enseñó. La criatura necesita apoyo moral, apoyo emocional. La criatura puede estar estresada, puede estar preocupada. ¿Sabe por qué? Porque el niño o la niña fue sin una moneda a la escuela. La criatura fue a la escuela solamente con ese taquito, esa torta o un poquito de agua, y vio que sus compañeros compraban y comían y bebían
Y el niño o la niña que es muy humilde, muy pobre, dijo, ¿por qué nací en un hogar pobre? ¿Por qué soy miserable? ¿Por qué no tengo lo que ellos tienen? Y todo eso psicológicamente afecta a las criaturas. Por eso, papá y mamá, prepárele una moneda. Ya no quiere el niño la moneda. Ahora lo que quiere el niño es un billete. Ahora ya no quiere una moneda porque la moneda de 1 peso, ¿qué puede comprar? La moneda de 2 pesos, ¿qué puede comprar? La moneda de 5 pesos, 10 pesos, más o menos hay algo por ahí que puede comprar. Pero si usted le da un billete de 20 pesos, mire, ese niño mentalmente va a sanar psicológicamente. El niño no se va a sentir inferior, el niño se va a sentir ya a un nivel como los demás que tiene a su alrededor, sus compañeros. Mueva el interés en la criatura de aprender. Mueva. Cuando usted está apoyando a una criatura, dígale, hijo, mira, yo te doy para que tenga lo necesario, para que compre lo que te guste, pero quiero que me prestes tu atención. Quiero tenerte a mi lado unos segundos. Vamos a leer la palabra de Dios. Ay, abuelito, es que a mí la Biblia me da sueño. La Biblia me duerme, no la entiendo. Bueno, hermana, hermano, vaya hoy a la librería. Vaya a la librería y vaya a buscar una Biblia ilustrada. ¿Qué le parece? Vaya a la librería, esfuércese en comprar una Biblia ilustrada. Ya hay Biblias ilustradas para niños, para niñas. Vaya, compre una Biblia y siéntese y llame a la criatura y dígale, vamos a leer la palabra. Pero es que no me interesa. Mira, la palabra de Dios trae bendición. La palabra de Dios, si tú la escuchas, la fe que tienes va a crecer. Vas a tener confianza de que Dios va a suplir todo lo que os falta. Por eso vas a tratar de grabar lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene un hijo, una hija que lamentablemente está preocupada o preocupado porque no tiene todo lo necesario, lea usted la Biblia con ellos, lea la palabra de Dios para que la criatura pueda confiar de que Dios va a suplir todo lo que hace falta. Lea la Biblia con esta criatura que tiene no confianza, sino tiene problemas psicológicos de que nació en un hogar pobre y que pobre va a ser toda la vida y Dios así quiere que sea pobre. No, dígale, no, no es cierto, no es verdad lo que tú piensas. Mira, la Biblia nos va a decir lo siguiente. Busque conmigo ahorita, por favor, allá en Filipenses, capítulo 4, vamos a leer el versículo 8. Siempre enseñe a la niña, al niño, este pasaje bíblico. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice el texto, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Enseñe a sus hijos, enseñe a sus nietos la palabra, y el Dios de paz estará con vosotros. Las criaturas son inteligentes. ¿Cuántos niños hoy despertaron deseando un chocomil? ¿Y qué sucedió cuando ellos decían, mamá, papá, abuelito, abuelita, quiero un chocomil? Usted inmediatamente vio la alacena donde no hay lo que el niño pedía. Bueno, si el niño está pidiendo un chocomil, enséñele a depender de Dios, enséñele que leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, porque usted va a repetir la palabra cuando te acuestes, cuando te levantes,
cuando ande por el camino, aproveche las ocasiones. Aproveche las ocasiones. Por ejemplo, se va a celebrar el Día del Niño. Ya muchos niños ya les han celebrado este día, pero usted, papá y mamá que me está escuchando, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, media docena, o tiene 2, tiene 3, o tiene único. Perfecto. Bueno, prepare un regalo para estos niños que Dios le ha dado. ¿Qué regalo va a preparar? Mire, a la niña ahorita no le compre un juego de té porque más tarde lo va a tirar. Si es niño, no le compre un carrito porque lo va a desarmar. Y mire, mejor cómprele una Biblia ilustrada. Le recomiendo. Ya hay Biblias ilustradas para niños, para niñas. Gracias a Dios que 2 niñas allá del hermano Roger recibieron una niña que dice que soy su papá, recibió una Biblia ilustrada y su hermanita también recibió una Biblia ilustrada. Estando en la librería aquí en Comalcalco, tomé esas Biblias en mis manos. Inmediatamente pensé en aquella niña que me llama por teléfono también, el hermano Roger, dice, mi hija quiere hablar con usted. Y aquella niña me dice, papá, le gusta mi apellido Espinosa. La niña me hace reír cuando estoy en casa de ellos. Y cuando estuve en la librería pensé inmediatamente, esta niña necesita un regalito. Pero dije, son gemelas. Hay 2, hay otra niña. Y le pregunté a la hermana que quería Biblias ilustradas, me enseñó una azul y una rosada, algo así. Entonces ya las compré, fuimos a Puebla, y ya cuando estaba en casa del hermano Roger, vi las niñas son muy cariñosas con un servidor, y la niña que me dice papá, pues se sentó casi a mi lado, y le dije, le traigo un regalito, y se sonrieron, inmediatamente les di una Biblia a cada niña. Gracias a Dios porque las niñas estuvieron o están contentas, no solamente se alegraron en ese día, espero que me estén escuchando, y si está en escuela, papá, al rato papá Roger les va a enseñar la transmisión, y espero que estas niñas lean la Biblia. Ahora me falta otras 2 niñas. Hay que darles a los niños y a las niñas un buen regalo. Quiero decirles algo, quiero motivarles. Vamos a regalar una Santa Biblia ilustrada a los hijos. ¿Por qué no? Hoy mismo, hoy usted puede ir a la librería. Le recomiendo vaya a la librería y dígale, hijita, hijito, vas a leer conmigo Filipenses 4:19. ¿Qué quiere decir Filipenses 4:19? Si la niña vive en un hogar pobre o el niño vive en un hogar pobre, vamos a enseñarles que a través de la palabra de Dios encontramos este versículo precioso. En lo personal, como predicador del Evangelio, como ministro de culto, como pastor, como usted me quiera llamar, en lo personal a mí me ha ayudado mucho este texto de Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Vamos a leerlo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vuelvo a leerlo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Enséñele a sus hijos que Dios es el dueño de todas las cosas y que Dios va a suplir todo lo que os falta. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Tiene fe? ¿Tiene confianza de que este pasaje bíblico hoy, escúcheme bien, se va a cumplir? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué le pareció el tema de hoy? Muy interesante, creo que sí. Por eso la palabra de Dios es la llave de la fe. Y recuerde que la palabra de Dios es infalible,
la palabra de Dios es inquebrantable y la palabra de Dios es inderribable. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad. Y recuerde que la Biblia dice lo siguiente, y con este texto quiero concluir el tema de hoy. Dice Hebreos 4:12, dice la Escritura así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quiere leer conmigo este texto? Ahí en casa, abra su Biblia. ¿Tiene algún niño o niña a su lado? Dígale, escucha y vamos a leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues amigos y hermanos, este fue el tema de hoy, y recuerde que tratamos de que las familias sean edificadas. Por eso le hemos titulado Edificando Familias. Espero que el tema que hoy se ha presentado a ustedes sea de gran ayuda, de mucha bendición, y recuerde enseñar historias bíblicas a sus pequeños, a sus adolescentes y a los jóvenes también. Damos gracias a Dios por esta transmisión. Y recuerde que estamos ubicados aquí en Comalcalco, el Templo Betel, en la calle Pedro C. Colorado Oriente sin número, a orilla del río. El domingo escuela dominical, le esperamos 11 de la mañana y el domingo 6 de la tarde. También vive en Paraíso. Hoy tenemos culto a las 6 de la tarde en el Templo Maranata, Santo Degollado 506. Si vive en Paraíso, le invitamos para que asista el día de hoy. Domingo tenemos escuela dominical, 9 de la mañana, y culto general, 4 de la tarde en Paraíso, Templo Maranata. Pues damos gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido impartir tu palabra a muchas familias que hoy fueron edificadas con este tema. Espíritu Santo, que la palabra quede sembrada en cada corazón de todas las criaturas que van a leer tu palabra y los que más tarde escucharán este tema que hemos presentado. Cuida, Dios, de todos los que trabajan en esta empresa, cuida de las muchachas, los muchachos, y cuida de todos, Señor, que la palabra quede grabada en el corazón de cada uno de ellos. Te lo ruego, Padre, por medio de Jesucristo, y que tu Espíritu Santo repose en sus vidas, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga. Gusto saludarles por este medio y nos vemos hasta el miércoles, Dios mediante. Dios les bendiga. Hasta pronto. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Edificando Familias.